Bien, ahora sí, eso me faltaba grabar. Entonces, la fórmula de la velocidad angular media instantánea es W es igual a la variación del desplazamiento angular entre la variación del tiempo. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser igual a ángulo 2 menos el ángulo 1 dividido entre la diferencia de tiempos. Un tiempo 2 menos un tiempo 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la velocidad media. Voy a entrar aquí. Velocidad angular media. ¿Cómo será la instantánea? La instantánea es similar. La velocidad angular instantánea en cada instante de tiempo también será lo que es con límites, ¿verdad? La velocidad angular instantánea en cada instante de tiempo va a ser el límite de la variación de tiempo cuando tiende a cero de la velocidad angular media. Entonces la velocidad angular instantánea será el mismo límite si reemplazo. Esto va a ser el, la variación de ángulo dividido entre la variación de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y qué unidades tendrá? Si ustedes ven cómo es ángulo que se mide en radianes sobre tiempo, es radian sobre segundo. La velocidad angular instantánea está medida en radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya tengo tanto el concepto de velocidad como de desplazamiento. Vamos a entrar a ver ahora lo que es el movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. ¿Qué dice este movimiento? Este movimiento circular uniforme es cuando una partícula va a describir ángulos iguales en tiempos iguales, similar al MRU, ¿verdad? Entonces, si una partícula emplea 3 segundos en dar una vuelta completa, 3 segundos en una vuelta completa, la siguiente vuelta también va a tomar 3 segundos, o sea, cada vuelta va a ser lo mismo, en 3 segundos. Cuando hay este movimiento circular uniforme, se deduce simplemente que la velocidad es la velocidad angular media, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad angular se deduce que en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular media es lo mismo que la instantánea. Entonces, es la diferencia de ángulos entre una diferencia de tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí tenemos que la velocidad angular va a ser ángulo o desplazamiento angular dividido entre tiempo. Entonces, el desplazamiento angular es velocidad angular por tiempo. Y esta es la única fórmula que hay en el movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Es la única. Bien, entonces ya tenemos la única fórmula que vamos a ver en el movimiento circular uniforme. Vamos con el 5.4. Vamos a hablar de los conceptos de periodo y frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de este movimiento circular uniforme, el movimiento es periódico. Es decir, que la partícula va a completar un ciclo, o sea, una vuelta, siempre en el mismo tiempo. Eso habíamos mencionado hace un momento. Entonces, siempre va a resultar útil emplear los conceptos de periodo y de frecuencia. Primero, ¿qué es el periodo? El periodo, vamos a hablar primero del periodo. Es el tiempo que emplea una partícula en realizar una vuelta o completar un círculo. ¿De acuerdo? El periodo T es el tiempo, voy a anotar aquí, es el tiempo que emplea una partícula en realizar una vuelta o completar un ciclo. En realizar una vuelta o completar un ciclo. ¿De acuerdo?
Eso es el periodo. Entonces, la fórmula del periodo, ¿cuál será? El periodo T va a ser igual al tiempo total en que toma dar dividido entre el número de vueltas. Perdón, número de vueltas. Pero en este caso el periodo es el tiempo que toma en dar una vuelta. Entonces será tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿De acuerdo? Una vuelta completa al círculo. ¿De acuerdo? Eso es el periodo. El tiempo que realizamos un ciclo, una vuelta completa. Como es tiempo, el tiempo también se mide en segundos. Perdón, el periodo. El periodo también se va a medir en segundos. ¿De acuerdo? Vamos con el otro concepto. El otro concepto es el de frecuencia. La frecuencia es simplemente, si sabemos el concepto de periodo, simplemente es el inverso. Entonces, la frecuencia es el número de vueltas que realiza la partícula en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo, podríamos decir. Entonces, la frecuencia que vamos a simbolizar con una letra F, simplemente es el inverso del periodo. ¿De acuerdo? Eso es, el inverso del periodo. ¿Y en qué se mide? La frecuencia se mide en unidades, si se dan cuenta, sería 1 sobre segundo, que es lo mismo que 1 sobre segundo, las unidades son los hertz. ¿De acuerdo? Todos estamos familiarizados con los hertz. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Es el inverso del periodo. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esto, del periodo y de la frecuencia, la velocidad angular también se expresa del siguiente modo. En una vuelta completa, por ejemplo, en una vuelta completa, en una vuelta completa, el ángulo de desplazamiento es 2 veces pi radianes, ¿verdad? Es 2 veces pi radianes. Entonces, como es 2 veces pi radianes, si reemplazamos en la fórmula el tiempo empleado para dar esto, ¿qué será? Entonces, el tiempo empleado, vamos a poner la velocidad angular es desplazamiento entre tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos poner que el desplazamiento, si el desplazamiento es 2 veces pi, y el tiempo en dar una vuelta completa es el periodo, ¿verdad? El periodo t. Entonces de ahí sacamos que la fórmula de la velocidad angular también puede ser 2 veces pi entre el periodo. Y nosotros sabemos también que el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces la velocidad angular también puede ser 2 veces pi por la frecuencia. ¿De acuerdo? Porque es el inverso del periodo. Con estas dos fórmulas también podemos utilizar y familiarizarnos con este movimiento circular. ¿De acuerdo? Bien, entonces con las fórmulas que hemos avanzado vamos a hacer los problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas vamos a hacer? Vamos a hacer problemas del movimiento Disculpe, Inge, circular uniforme. Sí, te escucho. ¿me podría explicar la primera parte del concepto, por favor? ¿Cuál? ¿De qué parte? La 5.1. Solo esa me falta. 5.1. ¿El desplazamiento angular? Exacto. Y un poquito más Bien, arriba, sí. no, arriba solo definimos que el movimiento circular era simplemente un movimiento circular en un plano, nada más, que siempre va a estar basado en un eje de coordenadas, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Ahora, en el punto 1, que es el desplazamiento angular, lo que nosotros hemos puesto es que si tenemos en un movimiento circular, aquí hemos dibujado una pequeña parte de un movimiento circular, al principio un ángulo de barrido 1, que estamos mencionándolo aquí con celeste, y luego tenemos en lila el ángulo de barrido 2. El desplazamiento angular es el ángulo al moverse desde el ángulo 1, que es el inicial, hasta el ángulo 2, que es el final. Todo lo que he pintado en verde es el desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Y se miden radianes, habíamos dicho. ¿De acuerdo? Luego de que mencionamos de que se miden radianes, habíamos mencionado que el radian es arco entre radio. Esa es la fórmula del radian.
Entonces, en un círculo cualquiera hemos puesto el radio y el arco es la parte o el contorno del redondo, ¿de acuerdo? Lo que he pintado en negro. Entonces, ¿qué es el radian? El radian se puede sacar cuando el arco, ese, lo que está pintado en negro, es justamente igual que el radio. Si reemplazamos, por ejemplo, arco es igual que el radio, se simplifican, queda uno, un radian. En un círculo, cuando el radio es idéntico que el arco, cuando se cumple esto, se forma un radian. Y este radian es una magnitud adimensional. Entonces, ¿cuál es el valor del radian? Habíamos mencionado que el valor del radian lo podemos calcular primero. Cuando tenemos 360 grados, que es una vuelta completa al círculo, 360 grados. ¿Cuánto es el arco? El arco por trigonometría. Una vuelta, todo lo que mide el contorno de un círculo, siempre es 2 veces pi por el radio. Entonces reemplazamos el arco, es 2 veces pi por el radio dividido entre el radio se simplifica, entonces ahí queda que 360 grados es lo mismo que 2 veces pi radianes. Y con eso vamos a calcular lo que son los problemas, porque generalmente no nos dan en radianes, sino en ángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que avanzamos al principio. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí. Bien, vamos a comenzar con los problemas. ¿De acuerdo? Vamos a anotar el problema número 1. Empezaremos con el primer problema del día de hoy. Dice, dos partículas A y B, tenemos dos partículas A y B, están girando alrededor del mismo eje. Están girando alrededor del mismo eje, con velocidades angulares constantes, constantes de 12 y 10 radianes sobre segundo. De 12 y 10 radianes sobre segundo. Bien, en un instante determinado, ambas partículas pasan por un punto P. Ambas partículas pasan por un punto P. Ahora, inciso A. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir? ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que la primera aventaje a la segunda por 5 vueltas y media? Para que la primera aventaje a la segunda por 5 vueltas y media. Inciso B. ¿Cuántas vueltas habrán realizado cada una de las partículas en ese tiempo? ¿Cuántas vueltas habrán realizado cada una de las partículas en ese tiempo? Partículas en ese tiempo. Bien.
Ahí copiamos el ejercicio. Bien.